Cuando analizamos lo cautelar, es muy interesante, ¿no? En países en los que no se cree en la prisión preventiva, en países en los que se cree en el principio de inocencia, no hay tantas medidas cautelares. Y sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a una persona detenida, nos damos cuenta de que esa persona detenida lo debe haber sido en fragancia, conforme a un mandato constitucional, artículo 16, para quinto, en la cual cualquier persona puede detener al indiciado, aquel que señalan los indicios, conforme al artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego viene una detención administrativa larguísima, casi eterna. 48 horas en manos del Ministerio Público, el detenido, retenido. En una problemática histórico-constitucional mexicana en la que casi más de una mitad de los jueces no ordenan el acuerdo de retención para legitimar, conforme al artículo 16, primer párrafo, esta retención de 48 horas, y los otros jueces dictan un proveído absurdo para legitimar una retención administrativa. ¿Qué pasa en esas 48 horas y en delitos de delincuencia organizada el doble de 48 horas en manos del Ministerio Público? ¿Dónde están esas personas retenidas cuando no pueden serlo en los separos o en los centros de internamiento, perdón, y en los sistemas penitenciarios? Porque es una persona retenida en el Ministerio Público, bajo el control del Ministerio Público y por tanto no puede estar en una cárcel. Aquí hay una historia que contar y hay una historia que escribir, México. Porque además tenemos que irnos al artículo 16 constitucional y tenemos que irnos al artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para luego producir lo que se llama la puesta a disposición. Y es penosísimo, penosísimo darnos cuenta que en esa puesta a disposición, cuando el juez de inmediato tiene que controlar, artículo 307, en razón del artículo 17 constitucional, cuando el 16, párrafo séptimo de la Constitución, cuando el juez debe controlar esa puesta a disposición de inmediato, a veces mientras pasa, mientras lo manda a traer, mientras se nombra el de abogado, mientras pasa un día, dos, tres. Artículos 337, 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para luego producir una audiencia para ratificar o no ratificar esa detención, artículo 16, párrafo séptimo, en relación con el artículo 338 del Código Nacional, para luego, de vinculado a proceso o no vinculado a proceso, determinar si hay o no hay una medida cautelar personal, como hablábamos ayer de la prisión preventiva oficiosa o no oficiosa, con todas las consecuencias que significan esas medidas cautelares, que además son totalmente contradictorias al principio de inocencia. Vean cómo tenemos una serie de normas constitucionales y tenemos una serie de normas procesales, todas ellas encaminadas a la situación de libertad o no libertad del imputado. Mi experiencia, cuando nosotros respetamos el principio de inocencia. Dos, cuando ponemos en libertad y sujetamos al imputado que goza del principio de inocencia, los sometemos a medidas distintas, pero sin quitarle el trabajo, sin quitarle a la esposa, sin quitarle al esposo, sin quitarle a los hijos, sin quitarle el trabajo, esa persona cumple con el Poder Judicial, confía en el Poder Judicial, llega cuando el Poder Judicial lo cita. Pero cuando hacemos el juego de los tiempos mexicanos, esa persona en el momento en que lo ponemos en libertad se va y habría que aplaudirle por héroe. Perdón, México, pero tenemos que hacer las cosas de modo que el proceso nos permita confiar. Y me parece que en México no confiamos en el proceso.
y menos en los jueces y a veces tampoco en el amparo. Muchas gracias.